rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Angustia es una reacción profunda en el ser con rasgos somáticos, es decir, físicos, a situaciones que no ameritan tal reacción, a situaciones o causas que en definitiva no tienen por qué provocar esas reacciones. El ser humano tiene una capacidad de aguante que es limitada, que es, por cierto, más de lo que pensamos. Un ser humano puede, si encuentra un porqué, sufrir, aguantar, experimentar toda clase de dolores y más allá quizás de ciertos límites establecidos, permanecer firme y superar las situaciones en que se encuentra si tiene causas concretas por las que sufrir y luchar. El ser humano es muy flexible en cuanto al sufrimiento se refiere. Puede ser golpeado de mil maneras por la vida y permanecer en pie ante cualquier circunstancia si tiene razones por las que vivir y morir. El ser humano puede, porque su capacidad, aunque limitada, tiene como fundamento el poder creador de Dios. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y por otra parte, si cuenta con el auxilio y el poder de Dios, su capacidad de trabajo y de sufrimiento es en verdad casi ilimitada, aunque ciertamente tiene un límite humano, terrenal. Pero cuando la persona no tiene razones profundas por las que vivir, ni causas por las que sufrir, y al mismo tiempo quizás se encuentra un poco lejano de Dios, su capacidad de resistir se limita muchísimo más y entonces puede romperse, quebrarse fácilmente. He aquí el tema, la angustia. Cuando se sufre sin razón, cuando se sufre sin un porqué profundo, cuando es el miedo irracional lo que nos sacude, cuando el alma, el ser humano, no sabe por qué razón está sufriendo, se limita muchísimo más su capacidad de resistir y entonces la persona puede fácilmente ir quebrándose. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano está desorientado y no sabe por qué sufre y no tiene claro su por qué vive y no tiene bien profundo su sentido del por qué vive, cuando él no tiene claras sus metas ni sus razones profundas por las que vivir, es decir, cuando no hay sentido en su vida, y por otra parte está sufriendo sin saber por qué, lo atacan los miedos irracionales fuertemente, toda su energía vital, esa fuerza interna tan profunda que tiene, está diluida, diversificada, está no aglutinada, no está reunida, no está gobernada por su propio ser, y al no estar gobernada por su propio ser, divide y vencerás, esas fuerzas
no gobernadas por su ser, anárquicas, esas fuerzas que en definitiva no están siendo controladas internamente, van produciendo una especie de destrucción, de aniquilación, y se encargan de ir acabando con el ser humano. Entonces vienen las reacciones somáticas, la fuerza interior no gobernada, la fuerza interior no controlada, va a manifestarse en problemas cardíacos, en problemas estomacales, intestinales, nerviosos. El cuerpo es invadido negativamente por la misma energía positiva que era, que por estar descontrolada y desequilibrada va atacando órganos físicos y los va destruyendo. Lo que en sí es positivo y bueno, hecho por Dios, al no ser controlado, gobernado, se va encargando de ir destruyendo la mente y el cuerpo del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el mismo ser humano no ha sido capaz de ser dueño de sí mismo. Y nadie es dueño de sí mismo, no lo es nadie si no tiene razones profundas por las que vivir, si no se conoce profundamente, si no es capaz de saber quién es y para qué está aquí. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Aparece entonces una angustia vital, una angustia existencial, un golpeteo interno, sacudidas profundas del alma, del ser interior de cada uno, que van como desequilibrando la mente y el cuerpo del ser humano. Cuando el individuo, repito, no sabe quién es, no se encuentra consigo mismo, no es capaz de saber para qué está aquí y no tiene razones profundas por las que vivir, esa energía vital que está hecha para hacer cosas grandes, se diluye, se diversifica, se rompe internamente. El ser humano comienza a experimentar angustia, esa profunda energía grande, interna, maravillosa que tiene, como no sabe para qué actuar y por qué actuar, se va dividiendo y entonces va saliendo anárquicamente, va golpeando el ser humano, va golpeando su alma, va golpeando su cuerpo y allí comienza la angustia. Me siento angustiado, me siento alterado, me siento mal, no sé qué me pasa. Lo que me pasa es que mi energía está padeciendo anarquía profunda. Esa fuerza interna que tengo, que Dios me ha dado, al no ser encauzada, al no ser gobernada porque no hay razones profundas por las que vivir y luchar, si mi mente no gobierna todo eso, si no tengo en verdad por qué vivir, esa energía tan grande y profunda se va a encargar de aniquilarme, de destruirme, de hacerme daño, de acabar conmigo como respuesta interna a mi situación de estar alienado y dormido. Esa fuerza interna, esa energía, va a golpearme por todos lados porque quiere salir y sale como un caballo desbocado de mil maneras y me va destruyendo físicamente,
y emocionalmente. Ataca mis órganos físicos. Vienen los problemas de taquicardia y demás. Es la energía vital que está golpeándome por todos lados porque no ha sido bien gobernada por mí. Es una especie como de rebeldía interna, de protesta de mi propia vida interior, que al no tener por qué y cómo luchar, va desorganizadamente saliendo por todos lados. He aquí un drama, he aquí un problema, y he aquí una causa del por qué nos enfermamos tanto. He aquí por qué razón padecemos mucho más de lo que tendríamos que padecer físicamente. He aquí por qué razón muchas veces un órgano que estaba muy bien en salud, al poco tiempo aparece con problemas. No es jamás, lógicamente, la única causa de enfermedades, por cierto que no. El mundo del ser humano es sumamente misterioso y la medicina misma no es capaz todavía de descubrir todos los orígenes de las enfermedades. Pero sí podemos decir que ciertamente nos enfermamos y nos desgastamos porque esa energía es mal usada, o mejor dicho, no usada. El problema del hombre, del ser humano, es mediocridad, es no encontrar un sentido a la vida, es un no saber por qué luchar. Y el mundo será de aquel quien sea capaz de darle a la gente razones por las que vivir. Y en un mundo moderno, lleno de vitalidad y de gran entusiasmo y riqueza cultural y mental, como era el mundo alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, que tenía increíbles potencialidades, ese mundo tan impresionante, por no tener un núcleo vital, un por qué vivir y morir, por no haber sido educado en el sentido más profundo del término, evangelizado, por sufrir de anarquía en cuanto a jerarquía de valores, es tomado por un loco, por un anormal que le inyectó tristemente razones por las que vivir y morir, razones equivocadas, y lanzó al mundo alemán a una hecatombe, a un suicidio colectivo, porque era imposible luchar contra el mundo entero y vencerlos y ser dueños del mundo. Otro imperio romano, era imposible. Los tiempos habían cambiado de hacía 20 siglos para acá, y era imposible gobernar el mundo entero sabiendo que había otras potencias, como Alemania, entre ellas Estados Unidos y Japón. Pero la locura de un hombre, pero que pudo inteligentemente darle razones por las que vivir, alzó a un pueblo a una lucha estúpida, irracional, pero ellos, motivados y contentos porque tenían razones por las que vivir y morir, se lanzaron a vivir y a morir. Si ese pueblo hubiera sido tomado por un líder positivo, cuerdo, equilibrado, auténtico, Alemania hubiera sido probablemente quien hubiera dado al mundo un empuje de progreso quizás mucho más grande que el empuje de Japón. Pero no tenían razones profundas por las que vivir. Vino un loco y les dio razones, lo cual nos prueba que el mundo está hambriento de razones profundas por las que vivir y morir, y quien se las dé, conquista el mundo.
Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Si la iglesia que tiene esa misión, en verdad, diéramos las razones más profundas por las que vivir y morir, que son las auténticas, el mundo sería increíblemente maravilloso, pero nos ha faltado más entrega, más espíritu misionero, y nos ha faltado mucho más amor a la humanidad. No hemos sido tan fieles a Dios, y por eso el mundo se nos ha escapado de las manos, no a nosotros, sino al mismo Dios, por culpa nuestra, por culpa del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lo cierto es entonces que todo ser humano necesita encauzar profundamente su energía para poder vivir, luchar y morir. Y la persona, mientras más encauza su energía, más vive y más plenamente vive. Casos concretos: grandes artistas, pintores, músicos, políticos, descubridores, científicos, líderes religiosos que han vivido muchos años, muchísimos años, más de lo normal, y era porque estaban apasionados, entregados a una causa profunda por la que vivir, sea sus cuadros, su música, su política, su economía, su Dios. Lógicamente, también es cierto que otros muchos han muerto jóvenes, aún con estos rasgos. Eso es verdad. Pero sí está comprobado que se alarga la vida, Se alarga la vida, se alarga, mientras uno más está entusiasmado por algo grande por lo que está luchando. Se alarga la existencia. Lógicamente hay gente de esa que ha muerto jóvenes por otras causas. No hay ningún principio absoluto en psicología. Ningún principio absoluto. Es una ciencia esta que está avanzando, y como el ser humano es la causa del estudio de la psicología, y el ser humano es misterioso, nunca se podrán dar leyes absolutas. Pero sí está comprobado que mientras más tenga usted razones por las que vivir, y mientras más encauce su energía, más sano estará y más vivirá. Entonces la angustia aparece cuando ese caudal increíble suyo de energía, ese potencial tan grande que tiene usted fue hecho increíblemente bien por Dios, ese caudal increíble de energía es derrochado. Porque no sabe usted por qué luchar, por qué vivir y por qué morir. Y entonces vienen muchas de nuestras neurosis, muchos de nuestros conflictos emocionales y de nuestros problemas físicos y de un cansancio que es ficticio. Ya al mediodía estoy cansado, agotado, pero oye, si nada más llevas trabajando 4 horas, no sé qué me pasa, estoy cansado, agotado, pero si Dios te hizo para trabajar 8, 10, 12 horas. Y las personas, mientras más entusiasmadas estén con su trabajo, más trabajan, 10, 12, 14 horas, y se sienten al final tranquilos, un poquito agotados, pero no demasiado, y usted con 4 horas está durmiéndose. ¿Qué le pasa? Su energía no está bien encauzada. Usted no está convencido profundamente de lo que está haciendo. Usted todavía no está en verdad enamorado, apasionado por lo que está haciendo. Y usted se agota ficticiamente. Y es porque su energía no está funcionando bien, su energía está diversificada, está diluida, porque no está usted motivado, Y su carrera, su profesión, lo está tomando simplemente usted como un medio para vivir, para comer, y no para desarrollarse integralmente, para desarrollarse plenamente. La persona, mientras más esté entusiasmada por lo que hace, más da y menos se cansa. Cuando se
inventó, se creó, se hizo esa obra inmortal y maravillosa, el Aleluya de Händel, pasó 24 días encerrado, casi sin comer y sin dormir, inspirado, apasionado, creando una obra inmortal que se ha cantado y se ha ejecutado en todas partes del mundo. Y este hombre, impactado por lo que estaba haciendo, trabajó casi sin dormir 24 días y realizó una obra inmortal. ¿Por qué? Porque él estaba impactado, impresionado, convencido, motivado de que esto era grande, de que valía la pena. Era un músico por vocación, no por necesidad económica. Además, muchos de los grandes artistas, músicos y pintores se morían de hambre. Y luego sus obras se venden, sus cuadros, por miles de dólares después de muertos, muchos de ellos. Pero estaban apasionados por lo que hacían, vivamente impresionados por lo que estaban realizando. Eso era su por qué vivir y su por qué morir. Y en esos momentos no hay angustia, no hay taquicardia, no hay dolores de cabeza, ni de cuello, ni de nuca, ni de estómago. Tu energía está bien encauzada, todo está funcionando bien, todo está en armonía. Pero cuando no existe eso, aparece la angustia, timbre de alarma, la angustia aparece. Timbre de alarma, un foco rojo aparece, tic-tac, 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 alarma, alarma, algo está funcionando mal en tu vida, algo está mal en tu existencia. ¿Qué es lo que está mal? Que tú no sabes por qué estás viviendo y por qué estás muriendo. Sintoniza rssradio.fm. Tú no estás enamorado de lo que estás haciendo. Tú no estás convencido de lo que estás haciendo. Tú no sabes por qué vives. No sabes por qué estás viviendo. Y por eso te cansas tanto y tienes 30 años y parece que tuvieras 85 años. Tu vitalidad está menguada, tu vitalidad está muy bajo cero. Y es porque no estás convencido ni motivado de lo que estás haciendo. Y la angustia, repito, aparece como un fenómeno mental y físico, alarma que hace tu propio organismo porque tú estás desorientado y vacío, existencialmente vacío. No hay causas por las que vives, por las que vivir y morir. E insisto mucho en esto porque cada vez estoy más convencido y mientras más estudio, por ejemplo, biografías de personajes célebres, sean cristianos o no cristianos, el motor de la acción de estos hombres era una causa profunda por la que vivir y morir. Eso es la base de todo. Pues bien, la angustia entonces aparece en parte como un signo de vagancia. En una sociedad opulenta como la nuestra, en donde ya prácticamente tenemos seguros para todo, un sueldo más o menos estable y muy poca gente se muere de hambre, aparece entonces la angustia como el signo de la vagancia, de la persona que descubrió que se puede vivir con muy poco esfuerzo, un trabajo metódico que no implique demasiada creatividad, en la cual va a actuar como robot y en la cual va a estar ahí subsistiendo, nunca rindiendo al máximo porque no te lo pide nadie, porque tampoco es necesario para subsistir. Y entonces, cuando uno descubre ese canal de vida en el cual todo es fácil, 6 horas de trabajo, 8 horas, todo está calculado, todo está programado, no hay que ser muy creativo, no hay que hacer mucha cuestión,
no hay que sacrificarse demasiado, tengo mi sueldo al mes, mis ingresos o mi jubilación después, etcétera, etcétera. Entonces, fantástico, descubrí un medio fabuloso para seguir durmiendo mientras vivo. Y vivimos casi medio dormidos generalmente. 8 horas dormidos y el resto del día medio dormidos. Pero despiertos de verdad, muy pocas horas. Andamos como robots, como zombies, como robots, por ahí. Todo está programado, todo está ya hecho, todo está... Nada más tienes que encarrilarte, mi hermano. Encarrílate. Aquí tienes tu trabajito, tu familia, tus niños, todo está programado, todo está computarizado. Encarrílate, que esto es bien fácil, como un vagón de ferrocarril. Exactamente, vagón, vagón. Ahí, el vago va ahí encarrilado, ahí, donde lo lleven los rieles, donde sea, todo está programado. No hay que hacer nada más de lo que te pidan, no se te ocurra. Primero, porque no te pagan suficiente para eso. Y segundo, porque es muy incómodo. Y tú no naciste para el sufrimiento, tú naciste para vivir tranquilo. O sea, tú estás creado para hacer una rosita ahí en un jardincito, bien cuidadito, para servir como simplemente de, pues qué sé yo, de adorno. Es decir, vegetar, pues. Yo creo que muchas veces a Dios le ha dolido muchísimo, aunque no se ha arrepentido, pero le ha dolido mucho cómo está el mundo y cómo el mundo se ha ido evolucionando. La cantidad de vagos que hay en el mundo es impresionante, oiga. Es impresionante. En el mundo que Dios hizo, en el mundo que Dios creó, Él nunca pensó jamás que iban a existir monumentos en las calles o en las plazas, en los parques. ¿Por qué razón? Porque un monumento, X persona que destacó en una ciencia, en un arte, es una auténtica bofetada a nuestra mediocridad. Porque como son bichos tan raros, la gente que destaca, cuando aparece uno hay que hacer un monumento, porque es algo tan raro, aparece un ser extraño, parece como marciano, porque oiga, mire lo que hizo en sus años. Pero si usted pudo haber hecho lo mismo, oiga, usted pudo haber hecho lo mismo. Todos estamos programados para hacer cosas maravillosas. En el mundo hecho por Dios, nunca jamás hubieran existido monumentos. Quizás sí, un par de monumentos. En el siglo XX se descubrió en tal país cosa increíble, un vago. No puede ser. ¿Dónde hay un vago? Sí, se descubrió en tal país una persona que es vaga, increíble. Trabaja nada más 6 horas al día, recibe su sueldo al mes, nunca hace un poco más de lo que le piden, solamente lo que está pedido. Duerme casi todo el día, la otra parte medio dormido. Eso sí, vive angustiado porque no tiene nada que hacer. Tiene toda clase de enfermedades. Un vago, ¿dónde? Fotógrafos, periodistas, televisión, hacer una entrevista a un vago. Oiga, ¿y usted cómo ha podido solamente trabajar 6 horas al día? Cuénteme. ¿Cómo ha podido resistir nada más trabajar 6 horas diarias y dormir la mayor parte del día y la otra parte del día medio dormido? ¿Y cómo usted ha podido resistir tanto sufrimiento? Bueno, pues fíjese usted, a base de práctica y de hábito, y me fui acostumbrando. Entonces, se muere ese individuo, le hacen un monumento por lo raro. En cambio, aquí en el mundo que hemos hecho nosotros, por nuestro pecado, todo es al revés. Un monumento al que se esforzó, sacrificó y luchó y murió por una causa. Y son gente muy rara, no hay muchas. Qué tristeza. Yo creo que a Dios tiene que doler mucho todo esto. Dios tiene que sentirse muchas veces como frustrado, entristecido de lo que estamos haciendo con este mundo. Pues bien, la angustia es consecuencia clarísima del no descubrir por qué razón yo vivo, por qué razón yo estoy en este mundo, por qué razón estoy aquí. Y la angustia en el fondo no es más que un vacío existencial porque me encuentro desorientado y sin saber qué hago yo en la vida. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. E insisto mucho en esto. Ahora bien,
también es verdad, y esto hay que dejarlo bien claro en este primer mensaje, que hay, dejando esto a un lado por un momento, causas en nuestra infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud, en donde la ansiedad fue causándonos con el tiempo una situación de cierta angustia. Sí es verdad que nacer y vivir en el seno de una familia que experimenta ansiedad y que está angustiada día y noche, a experimentar angustias. Y sí es cierto que una educación negativa en la cual mamá o papá han estado consciente o inconscientemente inyectando ansiedad y angustia a los muchachitos, esto condiciona. Y aún en el futuro, esa persona con razones profundas por las que vivir, aún así, a nivel psicológico puede estar condicionada a sufrir diferentes clases de angustia que no serán solucionadas hasta que descubramos las causas y el porqué. Y con una terapia profunda, el individuo se vaya superando. Eso también es cierto. Y no podemos en este seminario dejar a un lado esto porque muchas veces hemos insistido, por ejemplo, en los programas de radio, en el asunto de los traumas, en el asunto de la formación en las casas, en que es terrible que papá y mamá inyecten a los niños esas ansiedades y como quien dice, los programen a estar siempre sobresaltados y angustiados. El niño es como una esponjita, todo lo va chupando, todo lo va asimilando. El niño no tiene todavía desarrollado el juicio crítico. No puede analizar que mamá es una mujer nerviosa, angustiada, sino que lo que mamá sufre y tiene miedo, tiene que ser verdad porque es mi mamá. Lo que papá sufre y tiene miedo, tiene que ser verdad porque es mi papá. Entonces, yo también tengo que tener miedo a lo que papá y mamá tienen miedo. Eso sí que es cierto y eso no podemos jamás olvidarlo. La educación negativa influye en la angustia. Y también un tercer punto es el cultivo de los miedos irracionales, que al principio quizás eran miedos con fundamento real, que luego se hicieron obsesivos y se perdió la magnitud, la medida de ese miedo, de esa realidad, y se hizo un miedo no real, obsesivo, y que aturde y hace daño. Y personas, y se ha descubierto, por ejemplo, es curioso, en biografías de santos, de gente que no tiene angustia por razones de que tiene razones por las que vivir, razones profundas por las que vivir, etcétera, etcétera, que aún así nunca pudieron superar ciertos miedos irracionales. Es decir, separando una cosa de otra, como primera gran causa de nuestro problema de angustia, no tener un sentido profundo por el que vivir, como una segunda causa, los traumas, educación negativa, niñez, infancia, una tercera causa, el cultivo de los miedos irracionales, que después pueden convertirse en fobias, y aunque no sean fobias, esos miedos irracionales pueden activar nuestra angustia. Por eso es muy difícil encontrar a alguien sin situaciones de angustia, porque todos estamos enfermos. Escuche bien esto. Todos estamos enfermos. Vivimos en una sociedad enferma, en una sociedad neurótica. Un gran porcentaje de la sociedad es neurótica. Quizás neurosis grave, un 20%, y un 80-85% de nosotros neurosis no grave, pero neurosis.
Estamos enfermos. ¿Por qué? Porque al vivir en una sociedad enferma uno se contagia. Y como no hemos sido educados para vivir mejor, sino educados para saber algo más de matemática, de inglés, de ciencia, de geografía, educados para no gritar, para vestir bien, para no gastar mucho dinero, para ahorrar, en fin, pero no hemos sido educados para vivir generalmente, entonces es muy fácil cultivar miedos irracionales. Es muy fácil cultivar miedos irracionales. Y además, como no hemos sido evangelizados a nivel profundo, el evangelio es la clave de todo, al no haber una base sólida en la cual fundamentarme profundamente, entonces muy fácilmente cualquier miedo irracional se me va metiendo en el alma y me va destruyendo y me va produciendo angustia por vivir en una sociedad no evangelizada, en una sociedad enferma emocionalmente. Y por nacer ya nosotros con cierto condicionamiento genético negativo, fácilmente los miedos irracionales nos aturden y con el tiempo nos producen angustia. Y entonces, en relación con eso, hay 14 miedos que nos pueden hacer muchísimo daño. Los 14 miedos son estos: el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo al éxito, 6, el miedo al ridículo, 7, el miedo a la enfermedad, 8, miedo al rechazo, 9, miedo al futuro, 10, miedo al pasado, 11, miedo obsesivo a Dios, 12, miedo a fantasmas, brujos, brujas, etcétera, todo aquello, 13, miedo a uno mismo, y 14, miedo a perder algo importante para uno. Miedo a perder algo importante para uno. Estos 14 miedos deforman la realidad cuando se experimentan irracional y obsesivamente. Producen cierta depresión, desequilibran, pueden, si se viven intensamente, hasta provocar o anticipar acontecimientos negativos. Y quienes viven estos miedos, aunque nunca se hagan realidad, los viven como si fuera realidad y los agotan y los van destruyendo. Bien, he aquí entonces causas de la angustia, causas de la angustia. Los síntomas pueden verlos aquí rápidamente cuando ya son angustias muy fuertes, angustias bastante fuertes. Síntomas: una sensación de peligro inminente sin que exista un objeto o situación amenazante. Una impresión de desorganización o de impotencia. No puedo hacer nada contra eso, no puedo hacer nada contra ese miedo. Una sensación de irrealidad. Esto es absurdo, pero es verdad, es absurdo. Usted no lo va a creer, padre, pero esto es cierto. La persona sabe que es absurdo, pero cree que es verdad. Es una relación muy curiosa que existe en el individuo. 4, la persona puede aparecer pálida, jadeante, cubierta de sudor, temblorosa, con palpitaciones. 5, siente sensación de opresión, algo que lo oprime, que le hace mucho daño. Punto siguiente, la respiración es difícil. Punto siguiente, puede tener la impresión de estar inmerso en una niebla, es una confusión, es algo que le hace
sentirse mal y se siente agitado, presa de un pánico incontrolable, hasta inmóvil, paralizado, a la espera de una catástrofe inminente, de una catástrofe inminente. Las personas que sufren una crisis de angustia pueden ser percibidas por los demás como si estuvieran locas o fingiendo. Pero es real esto, auténtico, y quien padece de angustia sufre terriblemente. Y cuando esto se mezcla con licor o con droga, terrible, es fatal. Y cuando además de eso, a veces a nivel religioso, puede suceder. Eso se da bastante, sobre todo en ciertas sectas protestantes. Personas angustiadas, enfermas emocionalmente. El predicador comienza a hablar desde el fin del mundo, del castigo de Dios, todo apocalíptico, al manicomio. Por eso hay que tener mucho cuidado en la predicación, bastante cuidado, porque mucha gente que acude a los grupos estos de las sectas y demás son gente angustiada, buscando una solución a su problema vital, una paz en su alma, y aparece este hombre y le lanza un mensaje apocalíptico de lluvia, de truenos, estrellas que se caen, soles que salen de sus órbitas. Dios está enojado. Viene ya el final por el pecado. Y es verdad que Dios está triste y enojado, pero si una predicación solamente consiste en esto, mandamos a mucha gente a los manicomios. Y es fácil, además, manipular a un miedoso, para que pague no solamente el diezmo, sino 3 veces el diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces en la religión podemos manipular. Tener mucho cuidado con esto. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.